Y sin más, tenemos en esta mañana a la familia de La Espada, muy agradecidos con esta visita. Conocemos a Obi y a su familia desde hace muchos años. Yo tuve la oportunidad de estar en su boda con mi mamá en 1900 algo. Y fue tremendo ver desde primera mano cuando no existía la familia de La Espada y ver cómo Dios los ha usado y los ha llevado hasta el día de hoy. No quiero adelantar nada de su testimonio, así que sin más, un aplauso para él y él les contará un poco más de lo que están haciendo y lo que Dios le ha permitido disfrutar en todos estos años. Gracias. Muy buenos días, Dios les bendiga. 19 de marzo de 1977. Para esos varones que se olvidan del día de su aniversario, mi esposa acabó de recordármelo, hermano. Qué alegría estar aquí. Qué alegría estar aquí. Y ver a la primera fila, no ver a los demás. Luego que comparta yo, Yelka va a pasar y va a compartir algunas cosas que creo que van a ser de mucho interés para ustedes. Yo quiero irme a la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes lo que he llamado, bueno, lo que llamó el apóstol Pablo, la palabra de la cruz. Yo quiero traerlo a colación y en el nombre del Señor buscar ser edificados, porque te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu presencia, tu unción, tu gracia, todo lo que tú has querido darnos y quieres darnos como consecuencia de que hemos abrazado a tu Hijo Santo Jesús y el sacrificio que ha hecho por nosotros. Ministranos, háblanos, Señor, bueno, a los que estamos aquí, a los que están en las redes, ministranos y háblanos. Y haz lo que tu palabra solamente sabe hacer, Señor, transformar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero leer en primera a los Corintios, el capítulo 1, verso 17, en adelante. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es, a nosotros es poder de Dios. Poder de Dios. Era 1973 y llegó un amigo mío, compañero de clases, era mi último año de la secundaria, el bachillerato, y recuerdo claramente qué profesor, qué materia y el nombre del profesor. Llega un amigo y me dice, hay un amigo mío fuera y estaba dándonos clase de español el profesor Serracín. Mire qué memoria. Profesor Serracín. Y bueno, me pareció interesante salir, escaparme del salón. Y salí y afuera me esperaba precisamente un tío de José Pimentel. Y me compartieron el evangelio por primera vez de manera clara, las 4 leyes espirituales. Aquello fue clarito, el evangelio claramente expuesto. Al final mi respuesta fue, gracias, no me interesa. No fue así, fui más cortés. No me interesa. Pensaba yo, no necesito nada que tenga que ver con la religión, porque pues total, soy buena gente. Algún lugar tendrá en el cielo el Señor para mí. Lo tenía el diablo en el infierno para mí. Y dije que no. 7 meses después ya estaba en la universidad, precisamente en la Facultad de Odontología. Solo 1 año. Después me cambié, salí corriendo y pasé a arquitectura. Y allí conocí entonces yo a Jesucristo. Entonces
alguien que seguramente algunos conocen, Leonzo Díaz, me condujo al Señor. Y desde entonces, 52 años más o menos, creo que son 52 años, vengo caminando cada vez más enamorado de Jesús. Hubo una transformación. En aquel momento se dio una transformación. En el momento. Pero luego, día con día, año con año, mi vida ha seguido transformándose. Porque eso que escuchamos en este testimonio es lo ordinario de la vida cristiana. No es extraordinario, es lo ordinario. El Señor transforma, sana, cambia vidas, cambia historias. Cambia historias. Estábamos, Bielka y yo, ya enamorados, convertidos, conocimos al Señor. Por cierto, conocimos al Señor el mismo día, en lugares diferentes. Y una de las cosas que demostró la transformación que estaba comenzando en nuestra vida fue que los dos, que veníamos de hogares donde solamente estuvo mamá y abuela, en el de ella, y mamá y abuela en el mío, papá no estuvieron allí, aunque los queríamos, tuvimos relación con ellos, pero no estuvieron allí. Nosotros tomamos la decisión de que esa historia que venía con nosotros moría allí. Y que nunca más en nuestras generaciones, a partir de nosotros, eso nunca más se daría. Que siempre habría allí un hombre de Dios y una mujer de Dios, caminando con sus hijos, nuestros nietos. Gracias al Señor, eso está sucediendo. Pero yo sigo orando para que ninguno en mis generaciones, porque yo sé el poder transformador del Evangelio, que ninguno en nuestras generaciones se pierda en el camino. Que todos caminen con el Señor hasta las últimas consecuencias. ¿Todo eso por qué? Porque el poder de la cruz llegó a nuestra vida. El poder de la palabra de la cruz llegó a nuestra vida. El apóstol Pablo aquí le habla a los corintios y le dice, mira, hay unos que lo consideran la palabra de la cruz una locura, que en griego sería moría, una moría, que se traduce como una bobería. Eso es lo que piensan algunos de la palabra de la cruz. Una bobería o una insensatez, una tontería, dice Pablo. Pero para otros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Poder de Dios. Poder para transformar. Poder para cambiar historias. Poder para vivir en abundancia. No digo con abundancia, digo en abundancia, que es muy diferente. En griego, en la palabra de la cruz se dice en griego, logos stauros. Logos stauros. Logo del el palo recto, se refería a la cruz, stauros. Y allí, en ese lugar, ¿alguien me trae un chicheme? Perdón, un poquito de agua. No he probado chicheme todavía. En ese lugar padeció nuestro Salvador. Padeció, gracias. Sí, gracias. En ese lugar padeció nuestro Salvador, nuestro amado Salvador, que de no haberlo hecho, nuestras historias serían diferentes. Perdón. Ustedes son lo máximo. Nuestras historias serían diferentes. Ahora, inicio, dos cosas. Dice Pablo, para unos
La palabra de la cruz es locura. Interesantemente, luego Pablo habla, o antes no recuerdo, a los romanos, escribe a los romanos y les dice esto. Romanos 1, 26, 28. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y luego le escribe el profeta, antes había escrito el profeta Miqueas, dice: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Ahora sí, después Isaías escribió en el 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de ellos. ¿Por qué digo esto? Cuando Pablo se refiere diciendo que para unos es locura, para aquellos que han cambiado el orden natural, como dice el texto, el uso de la mujer o el uso del hombre, lo han trastornado, eso no es locura. No es locura para el hombre en la calle, para el que no conoce a Jesús. No es locura matar al nonato. No es locura. Aquello es progresista. No es locura dejar a uno que ha vivido toda su vida sirviendo a su familia y luego dejarlo abandonado en un rincón, que se muera ahí de viejo. Eso no es locura. Eso es lo que conviene. No es locura cuando se está viendo adolescentes quedando encinta, chicos y chicas que pierden su virginidad y luego están buscando para abortar. Eso no es locura. Eso es progresista. Y es vergonzoso. Pero eso es lo que sucede hoy. Y usted no me deja mentir. Eso es lo de hoy. Y mañana será peor. Y mañana será peor. Lo triste es que incluso los cristianos, la gente de Dios, como que nos acostumbramos a eso y lo dejamos pasar. Y no nos atrevemos a levantar la voz y decirle: conviértete de esa impiedad. Porque se nos van de la iglesia. Entonces no nos atrevemos a levantar la voz. Eso es pecado. Eso es pecado. Y para los que la palabra de la cruz es locura, nada de eso los mortifica. Eso es ser progresista. Vaya usted a saber. Qué vergüenza. Sin embargo, el apóstol, y aquí está la parte que a mí me encanta, la anterior me da coraje, pero esta parte que viene alienta mi fe. Para otros es poder de Dios, poder que transforma. Yo fui transformado, y se lo voy a decir hasta en otro idioma, se lo voy a decir en argentino: yo fui transformado. Yo fui transformado. Y ustedes han sido transformados. La mayoría, yo estoy seguro que han sido transformados por el poder de la palabra de la cruz. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con ella? ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de la cruz? Mi padre, que descansa con el Señor, mi padre me dio 20 hermanos. 20 hermanos. Precisamente ayer hablaba con uno de ellos y nos reíamos. Y decía: wow, mi papá o tenía labia o era muy guapo. Tal vez las dos cosas. Tal vez las dos cosas. Y no. Hijos de mi madre fuimos 5, yo soy el mayor.
su primer matrimonio. Y un día Bielka y yo dijimos, oye, vamos a compartir el evangelio con Tacho, mi papá, se llamaba Anastasio, y compartirlo con Ana, la última mujer con la que vivió, una gran mujer con la que vivió. Fuimos, le compartimos el evangelio. Mi papá y la señora Ana recibieron a Jesús allí, en el momento. Nosotros seguimos viajando, estábamos fuera y nos llegó la noticia. Tacho y Ana se habían hecho bautizar. En una iglesia que pastoreaba precisamente un hermano de mi papá, un tío mío, en Colón. Nosotros somos de Colón. ¿Y qué pasó? La vida de Tacho se transformó. Ahora, pero, ¿y qué pasó con todo lo anterior? Todo el desorden en el que vivió, porque mi papá era alcohólico también. ¿Qué pasó con aquello? Bueno, suena un poquito cruel, pero todo lo viejo fue pasado. Todo se hizo nuevo. Mi papá, que no tenía sino la sola esperanza de trasladarse al infierno, de ser trasladado al infierno. Bendito el nombre del Señor. Hoy goza de la presencia de Dios. No por buen padre, no lo fue. Fue un buen amigo mío. Yo quise mucho a mi papá a pesar de todo. No por ser buen padre, no por ser buen esposo o marido, sino porque creyó. Ahí creyó a Jesús, abrazó a Jesús, abrazó la palabra de la cruz y todo fue hecho nuevo para él. Todo fue hecho nuevo para él. Y murió en paz. Yo recuerdo, yo tuve que ir a nombre de Dios a buscarlo porque estaba grave ya al final de sus días y traerlo a Panamá al Seguro Social para internarlo y ya de ahí no salió. Todo fue nuevo para él. Todo fue nuevo para él. Hay cinco características de la palabra de la cruz que yo quiero traer a colación para dar paso a Bielka. 5 características de la palabra de la cruz. Recuerde, logos tauros, palabra de la cruz o palabra del poste vertical, logos tauros. La primera es que ella nos habla de misericordia. La palabra de la cruz nos habla de misericordia. Misericordia tuvo Dios de mi padre. Misericordia tuvo Dios de mi papá. Esto es real. La palabra de la cruz nos habla de misericordia de la misericordia de Dios e imparte misericordia. No solamente nos habla de la misericordia, sino que imparte misericordia. Misericordia es el amor en acción. El amor con patitas. El amor en acción. Digamos que Alberto tiene alguna necesidad. Cualquiera. Yo me entero y tengo la manera de satisfacer esa necesidad. Llego donde Alberto y le digo, Alberto, te amo en el amor del Señor. Ah, qué bonito. Qué bonito. Pero ¿qué tal si tuviera yo misericordia? Llego donde Alberto le digo, hermano, sé que te hace falta esto, que tienes este problema. Aquí está la solución. Yo tengo la solución. Aquí la tienes. Sin decirle te amo en el amor del Señor, ese término a veces tan banalmente usado entre los evangélicos, sino que aplico la misericordia, el amor en acción. Eso ha hecho el Señor con nosotros. No sé qué dice, no les amo, sino que mandó a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. El santo, el puro, el perfecto, el eterno, muriendo por los pecadores. Tremendo. Entonces, la palabra de la cruz nos habla de misericordia. Misericordia debemos tener nosotros, que somos portadores
de la palabra de la cruz. Primero. Segundo lugar, la palabra de la cruz nos habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios. El regalo de Dios. Dios impartiendo lo que no merecemos. Porque lo que a pulso nos hemos ganado ha sido el vivir eternamente separados de Dios, porque somos malos. El hombre es malo. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Pero el hombre es malo. Sin embargo, el Señor quiso darnos el reino y nos introdujo al reino de su amado Hijo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es un asunto que ustedes, wow, qué chévere gente. No, no, no. No es de vosotros. Es de Dios, un don de Dios. Entonces la palabra de la cruz nos habla de la gracia de Dios. Y la palabra de la cruz imparte gracia en abundancia. Nosotros egoístas buscamos dar en lo menos posible. Dios dio a manos anchas, ya a manos llenas, gracias. Dios dando a manos llenas. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie merece nada bueno de nosotros, entre nosotros. Aún caminando con Jesús, de merecer. Sin embargo, el Señor nos trata con gracia. Con gracia. Lo tercero, la palabra de la cruz, el logos, stauros, nos habla de salvación, de la salvación que Dios da. Él impartiendo salvación. Él impartiendo salvación. Miren, hace 52 años atrás yo no me hubiera imaginado que iba a disfrutar de la vida. Pensé que el mayor disfrute que yo iba a tener era el baile. El naita, ya no hay naita. Aquella generación lo recuerda, ¿verdad? Los muchachos no saben de qué estoy hablando. O bien, en esta época decimos, se te cayó la cédula. ¿Se te cayó la qué? La cédula, recógela. Wow, 364-681, esa es la mía. Tremendo. Tremendo. Yo no, honestamente no lo pensé, que yo iba a disfrutar la vida. No digo a no tener problemas, sino disfrutar la vida. Todo porque abracé a Jesús. Abracé la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Aquella acerca de la cual debería ser el centro de nuestras conversaciones. Donde quiera que vayamos o que fuéramos o que vamos. El centro de nuestras conversaciones, la palabra de la cruz. Salvación, gracia, misericordia. Y el Señor impartiendo misericordia, impartiendo gracia e impartiendo salvación. Allende los mares, donde quiera que nos encontremos, allí vamos a encontrar gente siendo salvada. En cuarto lugar, y seguramente este es el que más le puede tal vez gustar, la palabra de la cruz, el logos tauros, nos habla de autonegación. Autonegación. Hoy precisamente, cuando lo que más nos interesa es que me vean, que me escuchen a mí, yo ir por delante, yo recibiendo todos los halagos, todos lo mejor que haya, yo estando por encima de los demás, la palabra de la cruz me dice no. Debes negarte a ti mismo. Y ese fue precisamente el ejemplo que Jesús nos dio. Se humilló voluntariamente. ¿Le quitaron la vida? No. ¿Qué hizo? Exactamente. Él la entregó. Él la entregó. Él la entregó. Se humilló a sí mismo.
¡Wow! De haber estado sentado en su trono y pudo haberse quedado ahí para siempre, sin haber hecho ese alto. Pudo haber estado ahí para siempre y nada hubiera afectado su santidad, nada hubiera afectado su poder y su autoridad. Pero él dijo, no, Padre, míralos, míralos, están allí como ovejas que no tienen pastor y dándose tumbo en las paredes. Hay que ir, yo voy y muero por ellos. Se negó a sí mismo, haciéndose hombre hasta la muerte, tomando nuestro lugar. Entonces, la palabra de la cruz nos habla de 5 cosas, he mencionado 4. Nos habla de la misericordia de Dios, que debería ser la misericordia nuestra, aplicando nosotros la misma misericordia que Él ha aplicado hacia nosotros. La palabra de la cruz nos habla de la gracia de Dios, como deberíamos ser nosotros también graciosos, tratando a los demás con gracia, de la manera como hemos sido tratados. La palabra de la cruz nos habla de salvación, no quedarnos con ese tesoro que es precioso y perfecto, sino haciendo que llegue a tantos como sea posible, pensando en la salvación de los otros, así como alguien pensó en la salvación nuestra un día. La palabra de la cruz nos habla de autonegación. Es muy raro, de veras que es muy raro pensar en alguien que que haya asumido el papel o la responsabilidad de estar dispuesto a subir a sus hombros a alguien para que vea más lejos. Aunque me estás pisando a mí, ponte sobre tus hombros para que mires más lejos y puedas tener un ministerio más fructífero y puedas bendecir a más gente, aunque yo no sea visto, pero tú sobre mis hombros, tú puedes ver mejor, a ti se te va a ver mejor y vas a ser bendecido. Eso no es lo de hoy. Eso no es lo de hoy. ¿Quién piensa asumir el rol de que alguien pise sobre sus hombros para ver más, para que éste vea más lejos? Pues es lo que deberíamos, acerca de lo que deberíamos aspirar. Deberíamos aspirar a eso, a que la gente, los demás, puedan hacer mejor ministerio, puedan tener un ministerio más fructífero, puedan bendecir más gente, puedan ser más felices, aunque yo no sea visto. Una de las cosas, una de mis oraciones, y esto no es la calaca, esto es, lo digo con todo mi corazón, una de mis oraciones es, Señor, que mis generaciones sean mejores que yo. Que aquellos que yo no voy a conocer, porque va a haber muchos que no voy a conocer, aunque el Señor viene pronto, que aquellos que yo no voy a conocer lo hagan mejor que yo, que sean mejores que yo, que les vaya mejor que a mí, que puedan tener mayor alcance, ayudando a salvar a tanta gente como sea posible, que lleguen al punto de opacarme, pero lo sueño y lo oro. Yo oro por mis generaciones que no voy a conocer. He tenido el gusto de conocer a mis 6 nietos. Aquí me acompaña el 4 de ellos. Los he conocido a los 6, pero yo aspiro a que todas mis generaciones caminen con el Señor y que no se pierdan. No, que ellos tendrán que decidir. Ellos tendrán que decidir, por supuesto. Yo estoy preparando el camino espiritual, porque yo creo en el poder de la palabra de la cruz y no muestro otra cosa, sino lo que hace la palabra de la cruz. La quinta característica de la palabra de la cruz es que esta es Jesús. Jesús es la palabra de la cruz. Cristo es la palabra de la cruz. Dicho de otra forma, no hay otro mensaje. Es Jesús. Es Jesús. Si sacas a Jesús de la ecuación, te va a quedar una tal vez bonita religión.
pero el infierno estará lleno de gente religiosa. Así que Jesús, que es la palabra de la cruz, Cristo, que es la palabra de la cruz, debería ser tu mayor interés y tu mejor mensaje. Tu mayor interés y tu mejor mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No te conformes con menos. La palabra de la cruz debe sonar en tu casa cada día. La palabra de la cruz debe sonar en tu carro cada día. La palabra de la cruz debe sonar en tu trabajo cada día, sin robar hora de trabajo a los jefes. Trabaje, para eso le pagan. Pero en aquellos momentos que son suyos, la palabra de la cruz debe sonar allí. Pero aún en el momento de trabajo, la palabra de la cruz debe sonar. ¿Cómo? Mi vida. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo trato yo a los demás? ¿Cuál es mi actitud ante el trabajo? ¿Chillón, criticón, peleón? Me dicen que debo terminar. Mi reloj me dijo. Es que yo soy de tiro largo. Por eso me aseguré, no vamos. Yo quiero orar por ustedes. Miren, no saque a Jesús de la ecuación. No se conforme con menos que Jesús, la palabra de la cruz. Si usted quita la cruz, no hay nada que hacer. Si quita a Jesús, no hay nada que hacer. La palabra de la cruz. Así como no se acostumbra en nuestros tiempos a hablar de pecado. Sí, yo sé de qué les hablo. No se acostumbra en nuestros tiempos a hablar de pecado. No se acostumbra en nuestros tiempos a hablar de la venida de Jesús. Es que está aquí. Está por llegar. Mire, no deje de hablar de la palabra de la cruz. Seguramente, vamos a orar. Yo le invito ahí en su lugar, que cierre sus ojos. No le voy a pedir que se levante. Ahí en su lugar, cerramos nuestros ojos. Y tal vez tú necesitas algo especial de parte del Señor para volverte a la palabra de la cruz. Sí, tú te reúnes todos los domingos. Eso es perfecto. Pero ¿cómo te va con la palabra de la cruz? Con el Logos Stauros. ¿Cómo te va con Jesús mismo? Tu relación con Jesús. ¿Es la misma que ayer? ¿Está peor que ayer? Debería ser mejor que ayer. He aprendido a hablar con el Señor con claridad. Y cuando no estoy en mis mejores momentos, se lo digo al Señor. Señor, me siento así y asao. Toca mi corazón y transfórmame. Ore allí en su lugar usted, que Dios toque su corazón y le enamore más y más de la palabra de la cruz. Lo que se traduce como Jesús mismo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, precisamente, quiero rogarte para que un toque de renovación, porque tú eres Dios transformador, que renuevas, tú regeneras, lo traigas sobre la vida de mis hermanos. Que ninguno de nosotros se conforme con menos de la palabra de la cruz. Que ninguno de nosotros se conforme con menos que conocerte más a ti, de tener mayor intimidad contigo, de meternos a tu palabra como nuestro especial deleite cada día para conocerte mejor. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, a los que llevan mucho tiempo caminando con el Señor.
a los que recientemente se convirtieron. Que la palabra de la cruz sea su más importante tesoro cada día, amándote, sirviéndote, caminando contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Estamos muy contentos de que estés aquí. Y si Dios habla a tu vida, por favor escribe aquí abajo en los comentarios. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales con @CFVidaNueva, Instagram, TikTok. Queremos que seas parte de esta comunidad de creyentes que cada día crece más y que seguimos unidos esperando cada una de las promesas y la herencia que tenemos en el Señor. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.